Continuamos con el Tribunal de la Tarde y ya tenemos la presencia aquí de nuestro hermano y amigo Jesús Pérez Marmolejos para liderar su segmento de derechos al consumidor. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre la ley de condominios en la República Dominicana. Muy buenas tardes, Jesús. Bienvenido siempre a esta tu casa, el Tribunal de la Tarde, hermano. ¿Cómo está todo? Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantado de estar siempre con ustedes, iniciando este año 2021, que sea un año de mucha salud y prosperidad. Para todos nosotros, un saludo a Vianey y a toda la teleaudiencia. Hola, hola, Pues hola, nada, hola hermano, ¿todo bien? bien. Pues vamos, ustedes saben que estamos todavía en pandemia, estamos en estado de emergencia, mucha gente se encuentra pues laborando desde sus casas, mucha gente pues no puede salir a la calle por el tema del toque de queda, las restricciones a la movilidad y todo eso. Pues entonces eso implica que pues que podamos tener algunos conflictos entre los condóminos en los edificios, en esos condominios, pues es posible que a veces sea la convivencia un poco de tortuosa o una pesadilla. Nosotros tenemos una ley, la ley 5038 de 1958, que regula lo que tiene que ver con la convivencia, los derechos y obligaciones de los condóminos, de los consorcios, de propietarios, entre otros. Hemos visto problemas, el tema de parqueo, las cuotas de mantenimiento, que si está en Airbnb, que si se permite una mascota, que el ruido, que los vicios de construcción, que la filtración, que se apoderó de un área común, que la azotea. Es decir, son varios problemas que esta ley trata de regular a pesar de su vejez, valga la redundancia, pero que debemos traer luz a nuestra comunidad de que debemos resolver los conflictos de manera pacífica y ver cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Sí, así es. Pérez, mira, la ley de condominios, bueno, yo entiendo que es una ley un poco, ¿verdad?, media viejita, porque data del año 88, ¿no es así? 58. 58, ¡Epa! pero, De pero, bien atrás. pero estamos hablando, yo pensaba que era la ley 5088 del año 88, pero estamos hablando, Pérez, que se creó una ley de condominios cuando en ese año, bueno, pues casi no existía este tipo de vivienda, ¿verdad? Correctamente. Y esta forma de convivir. Ahora, todos sabemos que cuando viven personas en un condominio, son personas de comportamiento distinto y han surgido muchas situaciones. Ahora, siempre es sano que se coloque uno de los vecinos como que presida o que represente a los demás condómines. Es sano esto. También, ¿a quién se le queja el condómine? Se le queja al dueño del edificio en caso de que sea, porque hay varios tipos de condominios. Hay condominios que son alquilados, todos los apartamentos son rentados, y hay condominios que usted es el dueño de su propio apartamento. Entonces, ¿a quién se le quejaría, por ejemplo, en caso de que sea un condominio rentado? ¿A quién se le queja? ¿Al administrador del mismo, al propietario, o hay otra instancia donde usted pudiera llevar un reclamo cuando usted quiere solicitar, ¿verdad?, que le atiendan por un asunto de que no está conviviendo bien o no está de acuerdo con algo que está pasando en el condominio? Sí, muy buena pregunta. Fíjese, los condominios se manejan por asamblea. Hay varias calidades. Tenemos lo que es la asamblea del consorcio de propietarios, es decir, que nombra lo que se le llama un consorcio o un consejo de administración, y está la figura del administrador. Son tres figuras: consorcio de propietarios, todos los propietarios, consejo de administración o junta de condominio y el administrador. Eso es lo que prevé la ley en principio, porque la ley no habla del consejo de administración, pero sí los reglamentos. Es decir, generalmente tiene una capacidad, un funcionamiento de 3 a 5 personas, ese consejo
de administración. Entonces, la pregunta ¿es necesario designar a una persona dentro del edificio? No es bueno eso, no es recomendable. ¿Por qué? Porque esa persona es también propietario y a su vez es posible que haya una subjetividad, una parcialidad. Señores, los condominios son una democracia, ¿eh? Hay propietarios que quieren una administración, otros que quieren otra administración. Es una lucha interna que existe en los condominios. Por eso es bueno buscar un tercero imparcial, una compañía administradora que será designada en calidad de administrador por el consorcio de propietarios en la mano del consejo de administración. Eso por un lado. Por otro lado, esos edificios que solamente tienen un propietario, etcétera, en principio esos edificios deben regularizarse, es decir, deben tener un régimen constituido, régimen de condominio, aprobado por la jurisdicción inmobiliaria, y cualquier entonces problema, en ese caso, debería hablar con lo que es el propietario o el abogado del propietario. Sí, Ernesto. Sí, estaba escuchando a Jesús y me recuerda aquella vez, Jesús, que estuviste hablando sobre resolución de conflictos y sobre medidas alternativas. Esta ley, que te confieso, no conocía que era tan antigua, no tiene en su seno los métodos para solucionar cualquier impasse en esta administración de condominios en República Dominicana. Y te lo pregunto muy a propósito porque en ocasiones anteriores tú mismo nos has hablado de algunas leyes que dejan como que ciertos vacíos o ciertos espacios en donde no cumplen protocolos para la resolución de conflictos. Y tomando en cuenta que es una ley tan antigua, nos gustaría saber si sucede algo parecido en ese caso. Fíjese, si hay un problema, una irregularidad en la convivencia de los condóminos, la ley establece que hay que apoderar un tribunal, el Tribunal de Tierras. Eso lo dice la ley, una ley del año 58. Es otra época. Entonces, sí. ¿Qué pasa? En la práctica, lo que se hace es que se apodere el tribunal en caso de que sea un problema grave. Por ejemplo, de que una persona se apropió de una parte del sector común, de las áreas comunes del edificio. Ahora bien, si son problemas de parqueos, si son problemas entre el tema del ruido, ese tipo de problemas está siendo solucionado a través de la fiscalía. La fiscalía, su centro de mediación, realmente estos centros le llamaban antes fiscalías barriales, pues ellos tratan de conciliar lo que es las pugnas entre condóminos. Igualmente, el Poder Judicial, ya lo he manifestado por aquí, tiene una entidad que se llama el Centro de Mediación Familiar, que también puede apoderarse de cualquier conflicto. La ley por eso debe modificarse y debe establecer un consejo de mediación ante cualquier problema, pues apoderar ese consejo que forme parte del condominio. Muchas veces lo que se recomienda es primero hablar con las personas, hablar con ellas directamente. Si no hace caso, pues convoque una asamblea para tratar esa pugna, ese problema que existe, si es el parqueo, si es el ruido, si es la cuota de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso no funciona, pues entonces lo mejor es acudir a estas entidades que yo le acabo de decir. Sí, Pérez, ¿nos escucha? Sí. Sí, muy bien. Pérez, mira, escuchamos. En un condominio de propietarios, o sea, un condominio de apartamentos modernos donde tienen planta eléctrica, ascensor, un área común, un área social, eso tiene gastos porque hay que comprar combustible para la planta, mantenimiento de los ascensores, un número de cosas que deben de repartirse entre los propietarios. Claro, cada propietario paga una cuota de mantenimiento. Ahora, vamos al supuesto caso de que el ascensor ya no coge más arreglo. Hay que comprar un ascensor para el edificio, ¿verdad? Para el condominio.
eso es costoso. Entonces todos acuerdan, cada quien poner una cuota, cuotas iguales, para comprar el ascensor. Pero hay uno o dos vecinos que dicen, bueno, yo no tengo dinero. O sea, yo no puedo aportar, por lo menos ahora, para el ascensor, pero cuando pongan el ascensor nuevo, él lo va a usar, porque en ese ascensor él va a subir para su apartamento. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Porque otros van a decir, pero entonces yo sí puedo hacer un esfuerzo y poner dinero, pero el vecino tal se está agachando y dice que no puede. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo esta situación se puede resolver? Fíjese, muy bien, eso, como le dije, eso pasa en democracia. Te lo digo porque he tenido muchos problemas en edificios residenciales, de Me vivienda imagino y que es común comerciales. eso, Jesús, me imagino Es que es muy común. común, es lamentable, pero es una democracia. Miren, la clase media al final tiene que pagarlo por todos. Miren ese caso. Generalmente los condominios tienen, se convoca una asamblea extraordinaria para establecer ese fondo a los fines de constituir, de reparar ese ascensor. Es recomendable que los condominios tengan un fondo de reserva para ese tipo de situación, que eso no pasa, en la República Dominicana no tenemos esa cultura del ahorro, pero es recomendable tener un fondo de reserva. Si no hay fondo de reservas, pues haga una asamblea extraordinaria y acháquele dividido conforme a la proporción de los metros, la cuota de cada quien para esos fines. Esa persona no quiere pagarlo. Bueno, no hay problema. Miren lo que pasa. Hubo un caso que llegó al Tribunal Constitucional donde un administrador le cortó el agua a un condominio. Eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional estableció que no se le puede cortar el agua aunque no pague. ¿Por qué? Porque la ley establece un modo de cobro de esas cuotas de mantenimiento a través de la inscripción de un privilegio, una especie de hipoteca. Entonces, lo que se hace es que mediante asamblea se reúnen los condóminos y deciden, mira, a tal unidad exclusiva, unidad funcional, se le va a establecer una cuota de tanto dinero, que es lo que debe actualmente, más los intereses y todo esto. Y entonces se certifica por el administrador, se autoriza la inscripción en la jurisdicción inmobiliaria y por consiguiente se inicia un procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Qué pasa? Eso no pasa muchas veces, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy lento y costoso. Entonces, yo le recomiendo a los residenciales? Señores, traten, o por lo menos a los administradores y a los consorcios, a los consejos de administración, traten de llegar a un acuerdo con ese condominio para que firme un documento bajo firma privada, que con ese documento bajo firma privada usted no tiene que ir a un tribunal a ejecutar la vivienda, porque ellos pueden perder la vivienda si no pagan el mantenimiento y las cuotas. Con ese documento es un método más rápido y efectivo, ya que él ya se comprometió a pagar eso con un documento bajo firma privada. Y si no cumple, usted puede embargarle las cuentas bancarias, porque ya se está comprometiendo personalmente. Ya no es una acción in rem contra la cosa, que es un procedimiento súper largo, sino una acción personal, y por consiguiente él va a decir, bueno, tengo que pagar ya porque no puedo vivir sin cuentas bancarias. Sí, Pérez, sí, le pido excusas a Ernesto, yo sé que Ernesto tiene una pregunta, pero conozco una persona que ella fue administradora de un condominio, y ella, siendo administradora del mismo, me dijo que a los morosos, aquellos que debían de 3 cuotas en adelante del mantenimiento, pues ella le quitaba el acceso a la planta eléctrica, le quitaba el fusible para que no tuviera luz de la planta eléctrica. Pero y eso no es ilegal, Vianney. Ahí voy. Y también le cerraba la válvula del gas. O sea, en su casa no llegaba gas, ni tenía luz de la planta, y el acceso a los ascensores, porque ahora de manera moderna los ascensores tienen una tarjeta que usted la presenta y el ascensor entonces usted le da su piso y usted sube. También le bloqueaba el acceso al ascensor. ¿Es esto ilegal, Pérez? Mire, como le decía, los condominios se manejan por asamblea.
y por reglamentos. Son normas de convivencia interna. Si en el reglamento se establece, votado por los condóminos, si se establece que en caso de no pago, usted entonces puede ser cortado lo que es lo que usted me acaba de decir, el gas, la tarjeta del ascensor, etcétera. Eso se puede establecer en el reglamento, es un contrato, una norma de convivencia. Ahora bien, si ese propietario va a la jurisdicción inmobiliaria y solicita la nulidad de ese reglamento porque ese reglamento viola un precedente constitucional, pues lamentablemente ya no podrá cobrar el condominio por esos motivos. Exacto. Porque es algo inconstitucional. La Constitución está por encima del reglamento. Ahora bien, ya el señor que no ha pagado va a tener que contratar un abogado, un procedimiento, y mientras tanto tiene todo eso cortado. Pero bueno, ahí intervendrá la fiscalía, etcétera, porque está afectando la norma de convivencia. Jesús, finalmente por mi parte, nos gustaría saber, quizá pudiera parecer un poquito más técnico, pero yo sé que también hay muchos abogados y abogadas escuchándote. A mí me ha llamado mucho la atención lo longeva que ha sido dicha ley. Tú me dirás cuántas veces ha sido modificada, me imagino que lo ha sido varias veces, pero si tuvieras alguna observación que pudieras inclusive hasta hacerlo como sugerencia para muchos jóvenes que han llegado al Congreso de la República Dominicana en las elecciones pasadas, si tuvieras alguna exhortación para mejorar dicha ley, ¿cuál sería? Fíjate, a pesar de todo lo que yo he dicho aquí, según los expertos en derecho inmobiliario, pues la ley ha permitido el desarrollo turístico. Ahora bien, una de las cosas, ustedes saben que hay en los polos turísticos, hay muchos extranjeros en los condominios. Una de las cosas, y eso yo lo hablé durante la pandemia en mi Twitter, yo lo dije, señores, ¿cómo es posible que en las sociedades comerciales usted pueda hacer su voto electrónico de una asamblea mediante medios electrónicos y no lo puede hacer en lo que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro, ONG, que no es el caso porque el condominio no es una ONG, pero debería incluirse esa votación digital en los reglamentos y en la ley? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la gente, es muy difícil que usted juntar toda la persona en el mismo lugar, es muy difícil. Ahora con los medios vivir en esta pandemia, señores, se ha aumentado la digitalidad, la virtualidad. Ahí está el teletrabajo. Otra cosa, y es que hay varias decisiones que requieren la unanimidad de todos los condóminos. Señores, eso es imposible que todo el mundo esté de acuerdo para resolver una situación de los condóminos. Es decir, esas dos cosas podrían ser tomadas en cuenta para una posible modificación y adecuación conforme a los cánones constitucionales y a nuestra sociedad dominicana. Gracias Jesús Pérez Marmolejo. Siempre son muy oportunas tus orientaciones. De verdad que manejas muy bien los temas, tienes amplio conocimiento de los mismos, así que hemos aprendido hoy, ¿verdad?, sobre la ley de condominios. Ojalá que la misma podamos tener una ley más moderna, porque precisamente la convivencia en condominios ahora es una convivencia más moderna. Hemos visto grandes torres, tanto en el Distrito Nacional como también en la provincia de Santo Domingo. Gracias, Pérez Marmolejos. Gracias a ustedes. Gracias, hermano. Tenemos que ir a una pausa porque todavía nos queda Gisela Eusebio, quien es la CEO de la fundación que lleva su nombre, también Cristian Rojas con el segmento deportivo y Ernesto Jiménez con el Tribunal Económico y Financiero.